Hola amigos, vamos a hacer el tercer video sobre la historia de la integración europea. Estamos a 4 de abril de 2026, esta es Semana Santa, y en este momento en Madrid, donde me encuentro, son las 18:51, 6:51 p.m. Bueno, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial brevemente, ¿no? En el video anterior se habló de múltiples iniciativas para hacer una Unión Europea. Bueno, la Segunda Guerra Mundial pareció representar el fracaso del paneuropeísmo o el fracaso de pretender una Europa unida, ¿no? Pero cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, funcionó, al igual que lo hizo la primera, como un motor de aceleración de los procesos de integración continental. Las victorias del eje germano-italiano entre 1939 y 1942 trajeron una radical modificación del mapa continental, ¿no? En parte para satisfacer los afanes expansionistas, tanto de Alemania como de Italia, ¿no? Me voy a saltar la paz de París, porque lo que interesa en estos videos es la integración europea, ¿no? Entonces, Europa está remodelada en este momento desde los Pirineos hasta las proximidades de Moscú. Los ideólogos nazis buscaron establecer el nuevo orden europeo, es decir, la hegemonía de la Gran Alemania, del Tercer Reich, que entre 1941 y 1944 abarcó casi todo el espacio centroeuropeo, sobre un continente más que unificado, más bien uniformado, bajo las directrices del Tercer Reich, conforme a la geopolítica de la Mitteleuropa, como se le llamaba. ¿Qué era la Mitteleuropa? De la que ya no se habla, pero fue un concepto que usó mucho. La Mitteleuropa significa Europa Central, la Europa del medio, Europa Central. Y es un concepto histórico, cultural y político alemán, un concepto que desarrolla Alemania, que designa la región central del continente europeo, abarcando países como la actual Alemania, la actual Austria, Polonia, República Checa, Hungría, Suiza y Eslovenia. Estoy dando los nombres actuales de lo que sería la Mitteleuropa. Ahora, más allá de la ocupación militar de los países vencidos y de los proyectos de colonización en el este designados a conseguir el espacio vital, el Lebensraum, que si lo traducimos literalmente, Lebens es vida y Raum es cuarto, bueno, la habitación de la vida, el Lebensraum, que ha sido traducido por historiadores como el espacio vital, la habitación donde desarrollas tu vida. Vamos a llamarla espacio vital, ya que hay un consenso para llamarlo así, el Lebensraum. Alemania consideraba que tenía demasiado poco territorio para llevar a cabo sus proyectos como país y quería conseguir territorio a costa de Polonia y de Rusia. El famoso espacio vital. Entonces, España estaba destinada o quería conseguir Lebensraum, espacio vital para el pueblo alemán.
Esto lo trató de lograr con la colonización del este, Polonia, y luego aquella locura de conquistar Rusia, ¿no? También con las políticas de exterminio de minorías raciales. El nuevo orden alemán se apoyaba en la existencia de dictaduras filo-nazis de partido único, un partido que era o fascista o conservador fascistizado, en el apoyo militar y político de estos regímenes a la guerra mundial, mantenida por el eje Alemania, Italia, Japón, contra los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y digamos que durante un tiempo Rusia, lo que se dio a llamar la Gran Alianza, ¿no? Y esto de conseguir el Lebensraum también se basaba en la subordinación de las economías nacionales de los países ocupados a los intereses de Alemania. En este último sentido, el embajador alemán en la Francia de Vichy fue ese sector de Francia ocupado por los nazis que tuvo un gobierno francés subordinado a Alemania, y bueno, que ha recibido históricamente muchas críticas, ¿no? La Francia ocupada y subordinada a Alemania. Siempre encuentran a alguien cuando ocupan un país, casi siempre encuentran a alguien de ese país para hacer el trabajo sucio, bueno. Entonces, el embajador alemán en la Francia de Vichy, Cecil von Rente-Fink, obtuvo el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que ya incluía la Francia de Vichy, la mitad de Polonia, gran parte de lo que se llamaba en esa época Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Bueno, este embajador alemán, este canciller alemán, que era nada menos que Joachim von Ribbentrop, ¿no? El embajador alemán en la Francia de Vichy, Cecil von Rente-Fink, obtiene el apoyo de Ribbentrop para lanzar un plan de Unión Económica Europea, que suponía la desaparición de las aduanas internas, la creación de un Banco Central Europeo con sede en Berlín. La vida da muchas vueltas y el actual Banco Central Europeo está en Berlín, ocupando lo que en algún momento fue el Banco Central alemán, ¿no? Pero bueno, se pensaba ya, y el gobernador de Vichy lo quería hacer, y por eso le pidió permiso a Ribbentrop. Se quería crear un Banco Central Europeo con sede en Berlín, ¿no? Y acuerdos sobre intercambios comerciales, explotación de recursos y contingentes de mano de obra que hubieran asegurado el control germano sobre la economía europea. Pero para entonces, en 1943, el Tercer Reich empezaba a perder la guerra. Frente al nuevo orden, las fuerzas democráticas organizaron la resistencia antifascista, como se llamó, en los países ocupados. Trataban de restaurar la soberanía nacional, ¿no? Y también el paneuropeísmo cobró fuerza entre la resistencia ante la evidencia de que por segunda vez en una generación Europa había caído en una guerra mundial. En la Europa occidental ocupada, los ideales federalistas se abrían paso entre una resistencia intelectual y un movimiento filosófico y ético. Y esto estaba representado en cierto modo en la revista Esprit, fundada en 1932 por Emmanuel Mounier, que era el principal representante de esta corriente, de la corriente federalista.
Esta corriente incluyó diversos grupos de defensores de la cooperación democrática entre los pueblos de Europa, incluido el formado en Alemania por Haro Schulze-Boysen, en torno a la revista liberal Der Gegner, el adversario, Der Gegner. La Guerra Mundial y el Pacto Germano-Soviético animaron un viejo pero inconcreto proyecto de unión federal franco-británica. De nuevo nos encontramos frente a otro intento de unión franco-británica, ¿no? Sus impulsores fueron Jean Monnet, que era un empresario francés, y Jean Monnet es uno de los grandes nombres que tienen que ver con la fundación de la Unión Europea. Jean Monnet y el que ya dije en el primer video y volví a nombrar en el segundo, el señor Robert Schuman. Bueno, en este caso, Jean Monnet impulsó ese pacto germano-soviético, franco-británico, ¿no? Y fue apoyado también por el historiador inglés altamente conocido Arnold Toynbee. Ahora, que estaba vinculado al grupo de la Unión Federal. En la primavera de 1940, se activó el Frente Occidental con la invasión alemana de Bélgica y Holanda. Jean Monnet, propuso al gobierno británico hacer realidad la federación. Con la ayuda de Arthur Salter, René Pleven y Robert Wassertardt, redactó un proyecto de unión franco-británica, Monnet, que incluía la unificación económica y de la defensa y una ciudadanía común. El primer ministro británico, nada menos que Winston Churchill, lo aceptó. Churchill dio un discurso, las últimas dos líneas del discurso dicen: cada ciudadano de Francia gozará inmediatamente de la ciudadanía británica y cada súbdito británico será ciudadano de Francia. Ahora, al día siguiente, el presidente del gobierno francés, ¿no?, Paul Reynaud, no logró que fuera aprobada la unión en un Consejo de Ministros en el que se acordó solicitar el armisticio a los alemanes. El Consejo de Ministros prefirió solicitar una paz a Alemania que consolidar una unión franco-británica. La Francia colaboracionista del mariscal Pétain, la Francia de Vichy, no mostró el más mínimo interés en seguir avanzando hacia la integración con el Reino Unido, propuesta por Monnet y aceptada por Churchill. En Italia, un antiguo comunista, Altiero Spinelli, fue el impulsor del Manifiesto para la Unión de los Pueblos Libres de Europa, conocido como Manifiesto de Ventotene. El manifiesto fue redactado en el 41 y elaborado en el 43 y preconizaba una Europa libre y federal. Y textualmente decía cosas como un ejército federal único, una unidad monetaria, abolición de las barreras aduaneras, etc. Tras su liberación a la caída de Mussolini, Spinelli y su colaborador Ernesto Rossi fundaron en Milán, en agosto de 1943, el Movimiento Federalista Europeo. Europa y la Guerra Fría. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial el mundo se había dividido en dos bandos enfrentados, ¿no?, con pocas excepciones neutrales, ¿no? Por un lado teníamos el eje, el llamado eje,
Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Y sus estados satélites, ¿no? Comúnmente identificado como el campo fascista. Y por el otro lado tenemos la Gran Alianza, formada por Estados Unidos, la Unión Soviética y la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth. Y los gobiernos europeos en el exilio, ¿no? Y Francia, pero es que Francia estaba súper ocupada, ¿no? La alianza, los aliados eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y cuando se habla de gran alianza se le suma la Unión Soviética, la Unión Soviética. Bueno, uno de los objetivos de los aliados era la remodelación de Europa al finalizar la guerra. Norteamericanos, soviéticos y británicos, que eran los tres grandes, no incluían a Francia porque estaba ocupada, una buena parte de Francia, ¿no? Asumieron el papel de un directorio mundial para planificar el futuro postbélico. Hubo muchas conferencias interaliadas y los dirigentes de los tres estados fueron señalando las condiciones de la posguerra, que tendrían como base teórica la Declaración de Europa, de la Europa liberada, que ya había sido acordada por Roosevelt, Estados Unidos, Stalin, Unión Soviética, y Churchill, el Reino Unido, en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, y que establecía el modelo de democracia pluralista con elecciones libres como eje de los sistemas políticos del continente. Por supuesto, Stalin tenía otros planes, pero en este momento no los dijo. Sin embargo, en Yalta y sobre todo en la conferencia de Potsdam, en julio-agosto del 45, lo que se ventilaba era un reparto de influencias sobre el continente, a cargo de las dos nuevas superpotencias globales, Estados Unidos y la Unión Soviética. De las democracias liberales y todo eso tan bonito pasaron a un reparto entre las dos superpotencias. La que ya existía, Estados Unidos, y la Unión Soviética repotenciada, con una cantidad de territorio adicional, ¿no? El Reino Unido, el tercer miembro de la Gran Alianza, sería una potencia menor, volcada en la conservación de su imperio colonial y asociada a las políticas estadounidenses, y se modeló así hasta 1990. Una Europa del Este liberada del nazismo y liberada del nazismo por los soviéticos, ¿no? Y en la que se impondría el modelo stalinista de democracia popular. Recuerden que todas las democracias llevaban el apellido de democracia popular, con la dictadura del Partido Comunista local y Partido Único. Y así quedó la Europa del Este, con el modelo stalinista de la supuesta democracia con el apellido de popular, con dictadura del Partido Comunista local, y la Europa del Oeste bajo la hegemonía más laxa de los Estados Unidos y sustentada tanto en democracias pluralistas pero anticomunistas, y esto abarcaba la mayor parte de los estados del bloque, como en dictaduras conservadoras, como en el caso del Portugal salazarista, de la España franquista o de la Grecia de los coroneles. La Gran Alianza Antifascista, actuante entre 1941 y 1945, se disolvió rápidamente en una guerra fría a escala planetaria entre los dos bloques, prestos a combatirse con las armas. Hubo una disparidad creciente en los modelos políticos del este y del oeste, porque se consolidaron sistemas económicos y políticos muy distintos, ¿no? Que popularmente se conocieron como sistemas capitalistas y sistemas comunistas.
En una famosísima conferencia, Winston Churchill en la Universidad de Fulton, Missouri, en 1946, habló del famoso telón de acero que separaba a las dos Europas, la capitalista y la comunista. Europa estaba devastada por la guerra y dividida por la paz. Esa división, esa guerra fría, lamentablemente, era lo necesario para mantener la paz. Y era vista desde los Estados Unidos como el más importante aliado en su confrontación global con la Unión Soviética, tanto por su potencial económico y su valor estratégico como por la extensión de sus dominios coloniales y su influencia moral en muchas zonas del planeta. Buena parte del continente estaba en trance de constituirse en democracias populares prosoviéticas, lo que les convertía en más que potenciales adversarios del bloque geopolítico al que los propagandistas estadounidenses llamaron mundo libre. Los países de la Europa Occidental que se alineaban en este mundo libre no parecían en condiciones de hacer frente a los retos que les planteaban el enfrentamiento global de las dos superpotencias. En febrero de 1947, Londres comunicó a Washington que no podía mantener la ayuda a los gobiernos de Grecia, Turquía e Irán, entonces en lucha contra movimientos armados de inspiración soviética. La administración norteamericana asumió entonces que tenía que adquirir un mayor protagonismo militar y político en ámbitos planetarios. Un mes después, el presidente norteamericano solicitó al Congreso medios económicos para derrotar el comunismo, allí donde los europeos fuesen incapaces de hacerlo por sí mismos. Un ámbito fundamental de actuación de la política exterior norteamericana a partir de esta enunciación fue la llamada Doctrina Truman, de contención del comunismo en la Europa occidental y central. La famosísima Doctrina Truman. La Doctrina Truman puso de relieve el interés norteamericano en potenciar la recuperación económica de Europa, vinculándola a la economía de mercado y a la democracia pluralista. Es decir, vinculándola a cómo funcionaba el mundo libre. A estas consideraciones de tipo político se unía la necesidad de la economía estadounidense de recuperar rápidamente el mercado europeo. La guerra mundial había extremado las diferencias entre la rica economía norteamericana y la europea, que estaba abocada a una situación ruinosa por la guerra. 2/3 de las reservas mundiales de oro estaban en depósitos norteamericanos. Entre 1946 y 47, Estados Unidos exportó a Europa 4 veces lo que importó. Y esto era un obstáculo para la recuperación económica del viejo continente. Y su creciente endeudamiento, el de Europa Occidental, amenazaba con la insolvencia europea, al tiempo que las propias ventas norteamericanas se veían en peligro ante la debilidad del consumo de unos países arruinados por la guerra y siempre escasos de dólares. Es decir, que Estados Unidos también sufría las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial porque ya no tenía aquella Europa en la que colocaba todos sus productos, aquel mercado europeo. Y entonces surge el Plan Marshall, supuestamente para ayudar a Europa.
pero para ayudar sobre todo a Estados Unidos a tener dónde colocar sus productos, ¿no? El Plan Marshall y la OSCE. Bueno, motivos humanitarios, intereses económicos, estrategia militar, todo eso coincidió para decidir a la administración del presidente estadounidense Truman a intervenir en apoyo de la recuperación de la economía europea. El 5 de mayo de 1947, el secretario de Estado norteamericano, el general George Marshall, pronunció un discurso en la Universidad de Harvard en el que manifestó su preocupación por la situación europea. Dijo que para resolver eso, un gran número de naciones europeas, si no todas, tenían que elaborar un programa conjunto de recuperación económica o de reconstrucción económica, en el que el gobierno norteamericano colaboraría en la medida de lo posible. Marshall crea la Oficina de Planificación para impulsar el PRE, el Programa de Reconstrucción Europea, PRE, Programa de Reconstrucción Europea, conocido popularmente como el Plan Marshall, pero oficialmente se llamaba Plan de Recuperación Europea. George Kennan estableció 3 líneas de actuación para este plan. En primer lugar, establecer el principio de que los europeos deben tomar la iniciativa en la presentación de un programa y asumir la responsabilidad del mismo. Segunda línea de actuación, la oferta debía hacerse a toda Europa, toda. Tercer línea de actuación, el énfasis se tenía que poner en la rehabilitación de la economía alemana, la más dañada, ¿no? E introducir el concepto de recuperación alemana porque de ello dependía la recuperación de toda Europa. Entonces, el Plan Marshall se le iba a ofrecer a toda Europa, incluyendo los países de los que se quería apoderar, y se apoderó de muchos la Unión Soviética. Pero a España no se le ofreció el Plan Marshall. Fue el único país al que no se le ofreció. ¿Por qué? El Plan Marshall no se le ofreció a España principalmente debido a su situación política y diplomática tras la Segunda Guerra Mundial, marcada por el régimen dictatorial de Francisco Franco y su afinidad ideológica con las potencias del Este. Los motivos para no ofrecerle el Plan Marshall a España fueron la afinidad con el eje Berlín, Roma, Tokio. Aunque España no entró formalmente en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco mantuvo un apoyo significativo a la Alemania nazi hasta el final del conflicto, y esto le valió el rechazo internacional. Por otra parte, en 1946 la ONU recomendó el bloqueo diplomático a España por considerarlo un régimen fascista instalado con la ayuda de Hitler y Mussolini. Y el Plan Marshall estaba diseñado no solo para reconstruir economías, sino para consolidar democracias liberales bajo la influencia de Estados Unidos ante el bloque soviético. Un régimen dictatorial como el de Franco no cabía en este plan. Además, España no fue invitada a la Conferencia de París de 1947, donde se concretó o donde se organizó el reparto de ayudas. España quedó fuera de la recuperación europea de la posguerra, recuperación económica. Sufrió años de hambruna y estancamiento en lo que se dio a llamar la autarquía, la economía autárquica de Francisco Franco.
Posteriormente, con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos cambió de postura y firmó los Pactos de Madrid en 1953, que supusieron una inyección económica a cambio de instalar bases militares estadounidenses en España. Aunque no recibió los fondos del Plan Marshall, décadas después, con su integración a la Comunidad Económica Europea, España recibió grandes fondos estructurales. Pero no estuvo en el Plan Marshall. Bueno, Washington ofreció el plan de recuperación económica, Plan Marshall, a los europeos. Truman creó la Administración de Cooperación Económica. Los responsables de la política exterior británica y francesa, el laborista Ernest Bevin y el democristiano George Bidault, le comunicaron su disposición para poner en marcha la cooperación europea. Para ello hubo una conferencia continental que se dio entre París y julio y septiembre, que se hizo en París entre julio y septiembre de 1947, en donde se invitó a los gobiernos de 22 países, todos los de Europa excepto España, como ya dije, la Alemania ocupada, y se invitó también a la Unión Soviética. Recuerden que Alemania estaba ocupada por 4 países, ¿no? La Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Y Berlín estaba también dividido entre esos 4 países. Bueno, la Unión Soviética, a través de su ministro de Exteriores, el famoso Molotov, por las bombas Molotov, rechazó sumarse al programa, y ya lo había hecho, el Plan Marshall, alegando que se trataba de una maniobra de ciertas grandes potencias y que los países que aceptasen el Plan Marshall hipotecarían su independencia al admitir la hegemonía norteamericana. Checoslovaquia y Polonia, que en un principio adelantaron su adhesión al Plan Marshall, fueron aconsejados por Moscú para que se retiraran. Fueron terriblemente presionados Checoslovaquia y Polonia, al igual que los restantes países de la zona de influencia de la Unión Soviética. Los 16 estados presentes en Conferencia de París establecieron un comité para la cooperación económica europea, el CCE, Comité Cooperación Económica Europea, que el 22 de septiembre presentó en Washington el desglose de la ayuda solicitada. Europa solicitó unos 22.000 millones de dólares. Esta petición se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y mediante una ley de ayuda exterior liberó 17.000 millones de dólares. Es decir, 5.000 millones de dólares menos de lo que Europa solicitó. Esto se entregaría a los países beneficiarios a lo largo de los 4 años de vigencia del Programa de Recuperación Económica o Plan Marshall. Y estos países al mismo tiempo acordaron convertir su Comité para la Cooperación Económica Europea en un organismo de mayor alcance, Organización Europea de Cooperación Económica, la OECE. Importantísima, junto con la SECA, importantísima en la fundación de la Unión Europea, la OECE, Organización Europea de Cooperación Económica. La OECE se crea en París en abril de 1948. Su primer secretario general fue el francés Robert Majorlin, un economista formado en Estados Unidos, en Yale University. La organización incluyó a los países solicitantes de la ayuda norteamericana,
que fueron Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía. Y figuraba como candidata a la República Federal Alemana, que se estaba constituyendo en la parte no ocupada de Alemania, la parte no ocupada por la Unión Soviética. La República Federal Alemana, que se constituye finalmente en mayo de 1949 y accede a los beneficios del Plan Marshall. ¿Dónde se consolida? Pues en la parte que estaba ocupada militarmente por Norteamérica, Francia y Reino Unido. Como saben, en la otra parte de Alemania se constituyó la DDR, Deutschland Demokratische Republik, la República Democrática de Alemania, otro apellido que usaban mucho los soviéticos, ¿no? Además de democracia popular y repúblicas populares, también les gustaba colocar la palabrita República Democrática, ¿no? Eso indicaba comunismo. La famosa DDR. Y bueno, esa quedó en manos soviéticas o bajo, la influencia soviética. Y Occidente se queda con la República Federal Alemana, constituida, repito, en mayo del 49. Durante la vigencia del Plan Marshall, Washington aportó un total de $12.817 millones a la reconstrucción europea, casi todos en forma de donaciones a fondo perdido. Los países de la OSCE adquirieron en Estados Unidos materias primas por 3.500 millones, petróleo por 1.600 millones, trigo por 1.700 millones, maquinaria y productos metalúrgicos por 1.000 millones. La cuarta parte de las ayudas se destinó a la adquisición de material de guerra, del que los norteamericanos acumulaban enormes stocks. Y también se le compró a Estados Unidos. Se recupera Alemania, pero se recupera Europa, pero se recupera Estados Unidos al mismo tiempo. La OSCE cumplió adecuadamente sus fines de recuperar el crecimiento de la economía de sus miembros y la prosperidad de sus sociedades. Un sistema multilateral de pagos. Después se decidió organizar un sistema multilateral de pagos. La convertibilidad del dólar y las monedas europeas se reguló mediante la Unión Europea de Pagos de septiembre de 1950, que fijó una tasa multilateral de intercambio monetario cuyo control se asignó al Banco de Pagos Internacionales. Se concedió una atención especial a la importación de maquinaria industrial y agrícola, porque toda esa maquinaria se había destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Y la economía de la Alemania Occidental, que era uno de los objetivos básicos del Plan Marshall, superó con bastante rapidez las enormes destrucciones de la guerra. El comercio continental se duplicó en 6 años y se pudo paliar la escasez de dólares. Cuando concluyó la aplicación del Plan Marshall o Plan de Recuperación Europea en 1951, la economía de la Europa Occidental, con excepción de la marginada España franquista, había superado ampliamente los niveles anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Existía unanimidad entre los miembros de la OSCE para mantener actuante más allá del periodo de vigencia del PRE. O sea, para mantener la OSCE en funcionamiento después del Plan Marshall. Ahora, había ocurrido una disparidad de visiones. Había una visión que consistía en limitar los fines de la OSCE
a la cooperación intergubernamental para la regulación, delimitar los fines de la OSCE, Organización Europea para la Cooperación Económica, para la regulación monetaria y el estímulo del comercio internacional. Esta posición la mantenían Reino Unido, Suiza los países escandinavos. Y había una segunda posición de quienes, junto con Francia y los estados del Benelux a la cabeza, Benelux era Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, querían convertirla en plataforma de un proceso de unificación económica continental en toda regla, ¿no? Que comenzara con una unión aduanera. Esas eran las dos posiciones. Quien defendía con mayor fuerza la primera posición era Reino Unido. Qué raro, ¿no? Y Francia la segunda. Siempre esta cuestión entre Reino Unido y Francia, ¿no? ¿Por qué la defendía Reino Unido? Pues porque los políticos y empresarios británicos deseaban un relanzamiento de los lazos económicos con la Europa continental, pero sin que ello pusiera en riesgo el exclusivo sistema comercial de la Commonwealth, ni la relación bilateral especial que Londres buscaba mantener con Washington. De ahí su posición cerrada a una unión aduanera europea que hubiera anulado su independencia comercial y que era, sin embargo, la vía lógica del proceso de la OSCE, de la Organización Económica de Cooperación Europea. Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, la organización OSCE encontró un punto muerto, ya que los partidarios de avanzar en la integración económica eran conscientes que tendrían que prescindir de Reino Unido, y se volvió a ir, ¿no?, con el Brexit, de Suiza, de hecho no está, y los países escandinavos tampoco los acompañarían en la vía de una Unión Europea aduanera global. La creación de las tres comunidades europeas hizo además innecesario cualquier intento de potenciar el carácter europeísta de la OSCE, que incluso dejó de ser una institución puramente continental cuando en 1961 ingresaron Estados Unidos y Canadá, y luego, 3 años después, Japón. Estamos hablando de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Entonces, debido a esto, se transformó nuevamente, una segunda transformación, en la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Desaparece la palabra europea porque entran Estados Unidos, Canadá y Japón. Y esto fue una suerte de club mundial de países industrializados. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo video de la serie. Hasta pronto.